los peruanos. Entonces, bueno, como mañana es el examen, vamos a hablar rapidito de lo que es infección del tracto urinario para que puedan continuar estudiando. Muy bien. Cuando hablamos de infección del tracto urinario, nos tenemos que imaginar que es una infección desde la uretra hasta los riñones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de infección del tracto urinario, podemos ver que hay una infección abajo en la uretra, en la vejiga, en los uretes o en el mismo riñoncito, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿No? Ayer hablábamos de la prevalencia de la hipertensión. Ahora, la importancia de la infección urinaria porque su prevalencia es alta, ¿no? Dice, son infecciones de elevada prevalencia que puede afectar a cualquier persona de edad, sexo, género, ¿no? Y nivel comunitario u hospitalario. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque es lo que va a regir nuestra vida, ¿no? ¿Dónde adquirió la infección? ¿En el nivel comunitario o en el nivel hospitalario? Su diagnóstico es clínico. Tan igual como la hipertensión, ¿no? Más que del examen de laboratorio. Muchas veces, ¿no? Confirmo con un examen de orina. No. Vamos a ver en qué casos pedimos examen de orina, ¿no? Dice, confirmable por tira reactiva o urocultiva. Pero es que no lo confirmamos. Mi diagnóstico es clínico, ¿no? Y tenemos que investigar los factores de riesgo para su aparición y recurrencia. Nosotros podemos trabajar y tratar estos factores de riesgo para prevenir, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Es la colonización, multiplicación de cualquier microorganismo, generalmente bacterias, ¿no? Del tracto urinario. Abarca uréteres, vejiga, uretra. Y en el caso del varón, próstata. Muy bien. Las guías europeas, ¿cómo nos clasifican los factores de riesgo para infecciones urinarias? Con la nomenclatura de Orenunco, dice. O sin factor de riesgo conocido, ¿no? Pueden ser mujeres premenopáusicas o no gestantes, ¿no? Que no tienen ningún factor de riesgo. R, un factor de riesgo, como puede ser la actividad sexual, el uso de anticonceptivos, la presencia de diabetes, las alteraciones hormonales, ¿no? Básicamente, y los grupos sanguíneos. Se dice que los pacientes con grupo sanguíneo tienen más predisposición, ¿no? Factores de riesgo extra urogenitales. La presencia de inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, ¿no? A infecciones urinarias. N, con factores de riesgo nefrológicos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de poliquistosis renal. U, con factores urológicos, ¿no? Generalmente, ¿cuándo? Cuando tenemos un cuadro de obstrucción, ¿no? Las uropatías obstructivas. La presencia de catéteres, factores de riesgos urológicos. C, factores de riesgos urológicos no corregibles. Por ejemplo, paciente con una estenosis ureteral que le tengo que poner un doble J, que tiene que tenerlo permanente, ¿no? Va a tener un riesgo de infección urinaria.
paciente con cáncer de próstata, no candidato a tratamiento quirúrgico, que va a tener que tener, ¿no? Entonces son factores de riesgo urológicos no corregibles, donde no podemos corregir la uropatía obstructiva y mi paciente va a quedar con un catéter permanente. Muy bien, entonces tenemos que grabarnos algunas definiciones. ¿Como cuál? ITU complicada, ITU no complicada, ¿no? Cuando hablamos que hay una ITU no complicada, generalmente cuando hay un riesgo mínimo, ¿no?, de que la infección ascienda y se convierte en una pielonefritis. Cuando es no complicado, cuando se trata de una mujer joven, cuando no esté embarazada, cuando los síntomas son menos de 7 días, cuando es su primera infección, también generalmente hablamos de ITU no complicado, ¿no? También puede ser cuando se presenta en forma aguda o en forma recurrente, o sea, que tienen varios episodios de infección urinaria, ¿no? También podemos hablar de ITU no complicado. Cuando hablamos de ITU complicada, cuando hay una infección urinaria en el varón, paciente varón que viene con disuria, poliaquiuria, orinas turbias con mal olor, definitivamente, por más que sea la primera infección urinaria, es una ITU complicada, ¿no? En la mujer embarazada, en pacientes crónica, inmunosuprimidos o diabéticos, ¿no?, que tienen complicaciones, con clínica de más de 7 días de evolución, ¿no? O pacientes que han tenido alguna instrumentación urológica, ¿no? Por ejemplo, paciente postoperado de RTU, paciente post-tratamiento de litiasis renal por endoscopía, ¿no? Entonces, todos ellos van a nefritis, presentar fallo al tratamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de ITU no complicada, ITU complicada. Otras definiciones que tenemos que tener claro. ITUs recurrentes. Cuando hablamos de ITUs recurrentes, cuando mi paciente es episodios al año, o cuando mi paciente tiene 2 episodios en menos de 6 meses, ¿no? Entonces, mi paciente tiene ITUs recurrentes. Recidiva, cuando se produce dentro de las 4 semanas siguientes y es por el mismo germen. Y reinfección, cuando se produce dentro de las 4 siguientes semanas, pero es por un germen distinto, ¿no? Hablamos de bacteriuria asintomática. Hablamos de bacteriuria asintomática cuando hemos hecho un urocultivo, ¿no?, y encontramos 10 a la 5 unidades formadoras de colonia en una mujer. En el hombre es 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿no?, en un urocultivo. Perdón, la primera es en 2 urocultivos, ¿no? La mujer viene, le echo, mujer embarazada, viene, le hago su urocultivo de control y me trae 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Le repito el examen y me vuelve a salir 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, mi paciente tiene una bacteriuria asintomática. En el varón no, suficiente con 10 a la 5 en un solo urocultivo, por más que no tenga síntomas. Es 10 a la 2, no es 102, ¿eh? 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, ¿no? ¿En quiénes tratamos la bacteriuria asintomática?
o en pacientes que hayan tenido alguna manipulación urológica. Si no tienen eso, por más urocultivo que les traigan, no se da tratamiento. Salvo que de sepsis, de complicaciones, ¿no? Pero entonces ya no sería sintomática, ¿no? Entonces, por favor, acá corrigen, es 10 a la 2. Entonces, ya tenemos y tú complicada, y tú no complicada, y tú recurrente, recidiva, reinfección. Es importante estos términos porque depende de eso, nosotros vamos a dar el tratamiento. ¿Ya? Es importante que sepan eso. Después, ¿qué vamos a hablar? ¿De dónde se realiza la infección? Puede ser en las vías inferiores o en las vías superiores. Si hablamos de las vías inferiores, hablamos de una cistitis, de una uretritis, de una prostatitis. Si son las superiores, hablamos de pilonefritis, de una nefritis y del absceso intrarrenal y perirrenal. ¿No? Tenemos que tener claros estos conceptos. ¿Ya? Cistitis, infección de la pilonefritis, la infección ya es en la parte del riñoncito, ¿no? Superior al. Entonces, más gravedad. El paciente tiene una ITU complicada que lleva a riesgo de muerte. Y vuelvo a repetir, ¿no? Por su gravedad, complicada y no complicada. Complicada, paciente con comorbilidades. Hemos visto que tenga inmunosupresión, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, ¿no? Alteraciones en las vías urinarias. Tiene una infección urinaria y no hay factor de riesgo, y no hay riesgo de que mi tratamiento falle, de que mi paciente progrese a un cuadro séptico. ¿Qué tengo que tener presente también cuando yo trato o diagnostico una infección urinaria? Los factores de riesgo, los que hemos visto, ¿no? En mujeres premenopáusicas, ¿qué tenemos que ver? Actividad sexual. El uso de anticonceptivos, tipos diafragmas, espermicidas, ¿no? La presencia de la diabetes está controlada, ¿no? Historias de infección urinaria. Antecedentes familiares de infección urinaria. Cuando las mujeres son posmenopáusicas y ancianas, lo que tenemos que ver es el grado de deficiencia de estrógenos, ¿no? La historia de infecciones urinarias antes, el estado mental o alterado, la incontinencia urinaria, la presencia de cateterismo. ¿Qué es el estado mental? Cuando nosotros utilizamos el baño y hacemos limpieza y hemos hecho deposiciones, la limpieza debe ser de adelante hacia atrás, ¿no? ¿Para qué? Para que las heces no contaminen en la zona del introito y por lo tanto la uretra. Cuando nosotros tenemos alteraciones mentales, o las personas mayores, los ancianitos, ¿no? Ya no se dan cuenta de eso. Y entonces hay al momento de hacer deposiciones, contaminación de todo mayor. ¿No? Es el riesgo mayor de que se presenten las infecciones urinarias. Lo mismo pasa cuando estamos utilizando pañales. ¿No? Entonces, esto es básicamente en mujeres, porque la infección urinaria es mayor, de presentación mayor en mujeres que en varones, ¿no? En el hombre, ¿qué tenemos que pensar? En obstrucción, ¿no? La presencia de alteraciones en la uretra, en el uréter, como la presencia de vacuolos, con presiones extrínsecas como tumores externos, ¿no? Y la hiperplasia de próstata. Problemas dentro del riñoncito, la nefrocalcinosis, ¿no? La poliquistosis renal, las lesiones renales de la drepanocytosis. Todo eso que nos produce una uropatía obstructiva nos puede generar infección del tracto urinario. Entonces ya sabemos cómo es, cómo la catalogamos. Ahora viene, ¿qué germen es?
Entonces, ¿qué germen es para, de acuerdo a eso, yo poder dar tratamiento? Entonces, en el 80-90% de los casos, gram negativos. Y de estos gram negativos, ¿quién? E. coli. ¿No? Después ya viene Klebsiella, Proteus, Enterobacter, entre otros. Pero mi paciente viene con infección urinaria, igual E. coli. Por eso les decía, necesitamos un sedimento urinario, necesitamos urocultivo. En el primer cuadro, cistitis simple, ¿no? Porque ya sabemos, del 80-90% es E. coli. El 10% restante son cocos positivos, ¿no? Como el estafilococos saprofíticos y el estafilococo aureus. Ahora vienen mis cuadros clínicos. Cuando diagnosticar una ITU alta y una ITU baja no complicada. Cuando mi paciente tiene menos de 7 días de síntomas, cuando no tiene comorbilidades. Entonces dice síntomas de ITU baja, la disuria, ¿no? Aumento de la frecuencia urinaria, polaquiuria, urgencia para orinar, tenesmo, dolor o quemazón suprapúbico, el tenesmo vesical, ¿no? En la alta, lo mismo, pero mi dolor lumbar, con una puño percusión positiva. Entonces les he puesto puntitas para que vean esto, ¿no? Mi paciente viene con disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Estamos hablando de una ITU baja. Mi paciente viene con fiebre, dolor lumbar, la ITU es alta. Entonces, clínicamente, ¿podemos ver dónde está mi infección urinaria? Sí. ¿No? Entonces, los síntomas son... Los síntomas, ¿no? Más de 2 síntomas. Presenta síntomas de irritación vaginal. Presenta descenso, con mal olor, prurito vaginal, quizá. No. Entonces, lo más probable es que tenga una infección urinaria. Sí, tiene descenso vaginal, entonces tengo que descartar que no haya una enfermedad inflamatoria pélvica, una vaginitis, ¿no? Y si he descartado eso, vuelvo a ver que sea una ITU baja, ¿no? Entonces puedo decir que tiene una ITU baja, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. ¿Ah? Es importante que evalúen la zona vaginal. Les va a venir y van a dar tratamiento. Paciente en el rango de los 40 a los 60 años. Infección del tracto urinario. A primera infección, le hacen un sedimento urinario. La paciente viene con disuria. La primera viene con disuria, polaquiuria, su tenesmo vesical. Le han dado tratamiento. Y como nosotros, sobre todo los peruanos, somos muy inteligentes, la siguiente, la mujer tiene otra vez disuria, solo disuria y mal olor, y ya se toma su tratamiento, ¿no? Ay, la vez pasada me dieron cefalexina, me vuelvo a comprar la cefalexina y me tomo. Va por tercera, cuarta y quinta vez y sigue con lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya es la quinta vez, va al médico y consulta. El médico le pregunta, y hace el examen, ¿no? Y el examen sale con leucocitos 1 a 3 por campo, pero bacterias 3 cruces, y por lo tanto, un urocultivo también positivo. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Mi paciente tiene más una irritación vaginal, está toda inflamada la zona, por eso me salen tantas bacterias, pero no hay una inflamación a nivel del tracto urinario, por eso me salen leucocitos a 1 a 3 por campo. Ah, el laboratorio no sirve, pero el urocultivo me va a salir positivo. Y lo que tiene mi paciente es una irritación vaginal que yo tengo que derivar al ginecólogo
hormonal o tratamiento de infección vaginal. ¿Ya? Entonces tenemos que tener presente, ¿no? Por eso dice, realizar examen pélvico, valorar otros diagnósticos. Se descartaron otros diagnósticos, hago mi examen de orina. ¿Ya? Alta sospecha de ITU, reevalúa las 48 horas si persisten los síntomas. ¿Ya? Entonces es importante que tengan presente eso, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Tratamiento antibiótico, la paciente se hace resistente, sus gérmenes se hacen resistentes al antibiótico y supuestamente no hemos curado la infección. En el caso de la infección urinaria, en las mujeres tenemos que caminar de mágico, sobre todo en pacientes de 40 a 60 años, ¿no? Que vienen por itus recidivantes o por itus recurrentes. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho. ¿Qué pasa si mi paciente, aparte de la disuria, poliaquiuria y el tenesmo vesical, presenta fiebre y dolor lumbar? ¿No? Tengo que hacer unas preguntas, ¿no? ¿Tiene anomalías? ¿Presenta comorbilidades? ¿Ha tenido instrumentación reciente? ¿Ha habido infección urinaria anteriormente? ¿Es paciente gestante? ¿Es paciente varón? ¿No? Si tengo la alta sospecha que es una ITU alta no complicada, ¿no? Vamos a iniciar tratamiento empírico. Hasta aquí no estamos viendo examen de orina, solo aquí, pero es prueba de nitritos. Quiero utilizar tratamiento como primera línea, cefuroxima como segunda línea, sulfametosazol y trimetoprim, que cuando van y le dan sulfa, dice, ay, eso no sirve, les tiene que dar ciprofloxacino, ¿no? Leamos las guías, y las guías siguen utilizando sulfametosazol y trimetoprim. ¿No? Si mi paciente tiene signos de que se va a complicar y lo estoy hospitalizando, cetrazona, y en el último caso aún la mantienen las guías, pero amicacina, ¿no? Valorando mucho la función renal, las condiciones de mi paciente, la edad de mi paciente. ¿Ah? Pero hasta la fecha, ¿qué tenemos? Quinolonas. Perdón, cefalosporinas. Como tratamiento tenemos cefalosporinas, ¿no? Hasta la fecha no hay quinolonas, pese a que tenemos una. Tenemos cefalosporinas. Y el trimetoprim con el sulfametosazol. ¿Cómo procedemos si es una ITU en el varón? ¿No? La ITU en el varón siempre es complicada. ¿Ya? Grábenselo bien. Hay dolor, hay escozor. ¿No? Está en hipogastrio, ¿no? Si se irradia y tengo una puño percusión positiva, más fiebre, definitivamente mi paciente tiene una pielonefritis, una infección complicada, ¿no? Y tengo que iniciar tratamiento. El dolor es en hipogastrio. Tengo que descartar si es que hay cuadro de retención urinaria. Y eso me está produciendo mi infección urinaria por uropatía obstructiva, ¿no? Si las molestias son más que todo el escozor, tengo que valorar cómo está el escroto, ¿no? ¿Para qué? Para ver si es que hay una orcopididimitis, hay exudado uretral, hay uretritis. O sea, esto me dice que tengo que descartar primero en venérea, ¿no? Entonces, tengo que hacer dos cosas. A la par que voy viendo que es una infección urinaria y en el varón la infección urinaria siempre hay que descartar que no se trate de una enfermedad venérea, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente
estoy viendo que tiene una ITU complicada y lo más probable es que tenga una prostatitis, ¿no? Hago el tacto rectal, encuentro la próstata caliente, crecida, ¿no? Hago un masaje prostático, consigo secreción prostática con mal olor. ¿Por qué? Porque en el varón siempre la infección urinaria es complicada. ¿Con qué inicio tratamiento? Levofloxacino. Recién acá se inicia, ¿no? Las quinolonas. Cetrazona, tobramicina, cefondicid que no tenemos, ¿no? Mejora, mi paciente va a salir de alta con levofloxacino, o con ciprofloxacino, o con trimetoprim, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 2 a 4 semanas, más. ¿Ya? 2 a 4 semanas más. Mi paciente tengo que manejarlo junto con el urólogo porque debe haber un problema prostático que se llama que tiene que ser resuelto vía quirúrgica, ¿no? Entonces, hasta aquí que hemos visto. Y tú complicadas, y tú no complicadas, y tú altas, y tú bajas, ¿no? Tratamiento hasta la fecha que es cefalosporinas como primera línea, ¿no? En el hombre, cuando es una prostatitis, que es una infección urinaria complicada, recién iniciamos quinolonas. Tenemos la uretritis y la epididimitis en el varón, que, como les digo, es más por enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Tratamiento que es ¿no? Clamidia trachomatis, doxiciclina. Si es E. coli, nuevamente, cefalosporinas. Esto es importante, valorar ingreso hospitalario. Varón siempre es complicado. La uretritis gonocócica o no gonocócica, ceftriaxona. Antes era la penicilina, ¿no? Ahora estamos utilizando ceftriaxona. Distinto en la mujer. La mujer también va a tener dolor, irradiación a flanco. Y puedo sospechar que se trata de una pielonefritis, ¿no? Porque generalmente la mujer viene con disuria, tenesmo vesical y polaquiuria. Entonces, ¿qué diagnóstico? Mi paciente tiene una pielonefritis alta, una cistitis o una uretritis, ¿no? Si es una cistitis aguda, trato de que mi tratamiento que sea dosis única o con una pauta corta de 3 días. Si estoy pensando en dosis única, utilizo fosfomicina. Si estoy pensando en una pauta corta, cefuroxima, ¿no? O amoxicilina clavulánico o fosfomicina. Evalúo, ¿no? Si es que le voy a dar de alta, si es que ha habido recaída o ha habido reinfección. Hablamos de reinfección cuando es en 4 semanas por germen distinto. Si es que ha habido recaída o reinfección, de todas maneras tengo que completar estudios, ¿no? Para ver dónde está el problema. El problema ha sido pautas cortas, resistencia de mi antibiótico, ¿no? O hay un problema obstructivo que me puede estar causando que mi infección urinaria se mantenga. Y hablamos de pielonefritis cuando ya el parénquima renal está comprometido y hay un alto riesgo de que mi paciente se complique. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlo? Dice valorar criterios de ingreso. Lo voy a hospitalizar. Mi paciente está inmunosuprimido, es una persona mayor, ¿no? Ha llegado a una pielonefritis por reinfección, por recidivas. Tengo que valorar todo eso. Entonces, de acuerdo a lo que yo valoro para hospitalizarlo, no, tengo que ver. Tengo que ver si, ¿no? Entonces,
Entonces, si yo lo veo que está estable, que está dinámicamente normal y que me puede tomar vía oral, inicio ciprofloxacin. Puede utilizarse furoxima. Sigue siendo el trimethoprim sulfametosazol antibiótico recomendado, ¿no? Dice, se recomienda complementar con dosis única de aminoglucosa. Pero es importante la valoración del estado funcional de mi riñoncito en este paciente. Es importante ver su grado de hidratación antes de aplicar los aminoglucósidos. No es infrecuente ver, ¿no? El paciente viene con infección urinaria, y el médico de atención primaria ya está cansada de recibirla y el paciente le dice, pero lo que usted me da no me hace nada. Agarro y a ciegas prescribo amikacina. Le doy amikacina dosis completa por 7 días y mi paciente llega a hospitalización por un cuadro de falla renal, aunque ya no tenga la infección urinaria. Entonces tenemos que valorar eso. Y sí, una dosis única de aminoglucósidos nos cae muy bien en estos pacientes. Les va muy bien, pero previa valoración del estado o de la función renal, ¿no? Entonces, si es químicamente inestable y no me tolera la vía oral, definitivamente yo lo voy a hospitalizar y voy a iniciar tratamiento antibiótico combinado. Puede ser unas cefalosporinas con quinolona, que es lo más frecuente, cetrazona más cipro, o aminoglucósido, que es lo menos frecuente, ¿no? Entonces, tengo que valorar todo eso en mi paciente. Entonces, voy a hacerle a mi paciente un examen de orina. Un análisis centrifugado, dice, tiene una sensibilidad del 82 al 97% y la especificidad del 95%. O sea, si yo tengo un examen de orina patológico, ya no tengo dudas. No tengo que estar diciendo vamos a repetir, excepto si yo tengo una bacteriuria sintomática, ¿no? El urocultivo es más específico. ¿Ah? También que tengo tiras de nitritos, ¿no? Que también tienen una especificidad del 99.9%. Ya casi no las usamos, pero aún así hay sitios donde se usa y que son, ¿no? Son confiables. Tienen una especificidad del 99.9%. O sea, si yo le hago una tira, mi paciente trae la orina, yo le hago una tira y los nitritos me salen positivos, definitivamente mi paciente tiene una infección urinaria. Hasta la fecha hemos visto cuadros de ITU, ¿no? Que aparentemente mejoran. ¿Qué pasa cuando mi paciente recibe IVA? Hemos dicho que recibe 4 semanas con infección por el mismo agente. Yo tengo que valorar, ¿mi tratamiento ha sido adecuado o ha sido inadecuado? Ahí recién pido mi urocultivo. ¿Ya? Entonces ahí quiero valorar yo mi tratamiento. Viene la paciente, le hago su examen de orina, su urocultivo y evalúo mi tratamiento. Muy bien. Le he dado meropenem, pero era resistente y era sensible a Bactrim. Tengo que cambiar mi tratamiento, ¿no? Le he dado el tratamiento adecuado, ¿no? Pero aún así mi paciente persiste con la infección urinaria. Entonces tengo que buscar patología urológica, ¿no? Que me esté condicionando eso. ¿Qué patología? En la mujer, vejiga neurogénica, presencia de embarazo, cáncer de cervix, cálculos que estén obstruyendo, ¿no? Entonces tengo que valorar y dependiendo de lo que encuentre, puedo proceder a cirugía, ¿no? Para corregir mi cuadro obstructivo. No tiene patología
urológica, le he hecho su tomografía, su angioresonancia, le he puesto contraste por todo sitio. Muy bien, no hay dependencia. Entonces, le doy tratamiento. ¿Cuánto? 6 semanas. 6 semanas es mes y medio, ¿no es cierto? Mes y medio. Si el paciente curó, le corto el tratamiento. Si mi paciente persiste, continúo tratamiento supresivo. ¿Cuánto tiempo? 1 año. ¿No? 1 año. Si mi paciente tiene reinfección, quiere decir que viene dentro de las 4 semanas, nuevamente por infección urinaria, pero el germen es distinto. Entonces yo tengo que valorar ¿qué? ¿A quién estoy tratando? ¿A una mujer joven? ¿A una mujer posmenopáusica? ¿A un paciente con anomalía urológica? ¿A quién estoy tratando? Si es una mujer joven, sexualmente activa, ¿no? Tengo que ver cuántas reinfecciones. ¿Menos de 3? ¿Se está haciendo autotratamiento de la cistitis? ¿No? Pregunta. ¿Más de 3? ¿Cómo es la presentación de las infecciones urinarias en relación con la actividad sexual? No, no tiene nada que ver con la actividad sexual. Ha estado en abstinencia 6 meses y tiene infección urinaria. Si le doy tratamiento profiláctico de 6 a 12 meses. ¿No? No, si vienen, yo tengo relaciones sexuales con mi pareja y me vienen las molestias. Tengo que evaluar si le doy profilaxis poscoital, ¿no? O mantengo tratamiento permanente. Y aquí hay que valorar también al varón. También hay que valorar al varón. Si estamos hablando de una mujer posmenopáusica sin anomalía urológica, tengo que ver cuántas infecciones ha tenido. Más de 3 anuales. Le doy profiláctica antibiótica de 6 a 12 meses. Y también que necesito estrógenos. Y es muy importante la presencia de estrógenos. ¿Ya? Porque ustedes si no van a dar el tratamiento antibiótico, y la paciente va a seguir con las molestias, sobre todo la disuria. Y es porque tiene la vagina tan reseca, sale la orina ácida y la paciente le va a arder, ¿no? Pero la paciente no entiende que no es por infección urinaria, sino que esta es zona reseca. Entonces, por eso tengo que trabajar a la par las dos cosas, ¿no? Mi paciente viene con reinfección, pero tiene una uropatía obstructiva. ¿Es corregible? La llevo a cirugía. No es corregible, ¿no? Tengo que mantener tratamiento antibiótico de 6 a 12 meses. ¿Ya? Entonces les decía, ¿no? Que es importante que sepan dónde está mi infección para ver. ¿Lo trato ambulatoriamente o lo trato hospitalariamente? ¿Es complicada o no es complicada? ¿A qué altura está mi infección? ¿Es una infección primera? ¿Es una recidiva? ¿Es una recurrencia? ¿No? Entonces, para que tengan claro, y vamos a ver cómo se procede en infección urinaria. Otro cuadrito más de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y acá viene. Indicaciones de manejo en pacientes con bacteriuria asintomática. ¿A quién dijimos que tratábamos? A las mujeres embarazadas o pacientes que hayan tenido procedimientos urológicos. ¿No? ¿A quién doy? A mujeres embarazadas, procedimientos urológicos que impliquen sangrado de urotelio, ¿no? O procedimientos urológicos contaminados, retiro de catéter, por ejemplo. La cosa es que paciente manipulado o mujer embarazada, yo tengo que dar tratamiento si tengo una bacteriuria asintomática. ¿Quiénes no reciben? Pacientes diabéticos, el adulto mayor hospitalizado,
pacientes con vía urinaria inferior disfuncional o reconstruida, los pacientes con vejiga neurogénica, pacientes con trasplante renal, pacientes inmunocomprometidos, cirugía ortoplástica. Entonces, aquí, tratamiento. Aquí dice pacientes con bacteriuria asintomática e ITU recurrente. ¿Ya? No es para la bacteriuria, sino porque tienen ITU recurrente. Al paciente le doy tratamiento. Vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuál es la primera línea que se está utilizando ahora según las guías? La fosfomicina, el cefadroxilo, la nitrofurantoína y el trimestoprim. Cistitis no complicada. Viene paciente, primera infección urinaria, paciente de 24 años que ha tenido su primera relación sexual, viene con disuria, polaquiuria, y yo le puedo iniciar sin ningún problema con trimestoprim, sulfametoxazol, tratamiento de pautas cortas, 3 días, aliviar, ¿no? Le puedo iniciar nitrofurantoína por 5 días, ¿no? O fosfomicina, dosis única. No está ceftriaxona, no está el ciprofloxacino en una cistitis no complicada. Sigue siendo la fosfomicina, la nitrofurantoína, ¿no? Y al final, así activas, ¿no? Como alternativas. Tratamiento parenteral para casos graves y TUCs complicadas. Ahí tenemos recién el ciprofloxacino, el levofloxacino. ¿Mm? Tenemos la piperacilina, tazobactam. Tenemos en 12º lugar la gentamicina y la amicacina. Pasado por todas, recién tenemos el imipenem, el meropenem. ¿No? No es que de inicio le damos meropenem, ¿no? O imipenem, porque cuando la paciente se complique ya no nos va a dejar con qué poderla tratar. Pautas de profilaxis, dice antibiótica continua para mujeres con ITU recurrentes. ¿Cuánto tiempo dijimos? De 6 a 12 meses. ¿Qué puede usar? Trimestoprim, nitrofurantoína, cefaclor, norfloxacino, ciprofloxacino, fosfomicina en las últimas, ¿no? Pero a nosotros nos va muy bien con la cefalexina. Y tú en mujer embarazada, el manejo es totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Entonces, como primera, ¿quién está? La macrodantina, ¿no? La nitrofurantoína. La amoxicilina clavulánico, la cefalexina, la fosfomicina y el cotrimoxazol. Si estamos hablando de una cistitis, si estamos hablando de una pielonefritis, viene la ceftriaxona, el astronauta, el pipetazo, la cefepime, el imipenem, ¿no? La ampicilina. Entonces, las pautas son totalmente distintas si estamos hablando de una ITU en mujer normal y en una ITU. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra causa de infección del tracto urinario. Pero puede ser bacterias, hongos, virus. Entonces ahora tenemos un Mycobacterium que también va a ir a colonizar la vía renal, ¿no? Que es la TBC. Es la predomina en el sexo masculino, no sabemos por qué. La extensión o la llegada del bacilo de Koch a
las vías urinarias es hematógena. Es netamente, puede ser asintomática. O sea, años, tiene su bacilo ahí, está haciendo sus cavernas, está haciendo toda su destrucción y el paciente no tiene molestia. Y también podemos observar que va juntamente con la infección pulmonar, ¿no? Así como puede ser solita, puede ir acompañada de la infección pulmonar. No produce síntomas. Entonces, ¿cómo voy a sospechar? ¿No? El riñón no tiene inervación. Por eso es que la mayoría de procesos degenerativos del riñoncito no dan sintomatología. El paciente llega a enfermedad renal crónica estadio 5, con una urea de 500 y no tiene ninguna molestia si no fuera por la urea, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón no tiene inervación sensitiva. Ustedes ven acá las lesiones que empieza a hacer el bacilo de Koch. Tan igual que en el pulmón, tenemos lesiones biliares, ¿no? Y luego tenemos con calcio, ¿no? Entonces dice, presencia en el parénquima y especialmente en la corteza de pequeños nódulos grisáceos causados por granulomas, con necrosis central de 1 milímetro de diámetro, chiquitos, ¿no? La tuberculosis miliar. No produce síntomas clínicos específicos, presenta síndrome cístico, a veces, después no. Los cultivos son negativos. Mi paciente viene con orinas. ¿Por qué viene el paciente? Cuando ya está muy bien, sin ninguna otra molestia. Después el hallazgo muchas veces es casual. Cuando ya la tuberculosis ha avanzado, y estamos en una tuberculosis gaseosa, lo que les decía, ¿no? Se forman las cavidades, tan igual que en el pulmón. Pero estas cavidades han destruido todo el parénquima renal, ¿no? Entonces ya tenemos acá signos y síntomas de insuficiencia renal aguda. O crónica, ¿no? Porque eso ya es crónico. Dice, alteraciones clínicas más frecuentes son la presencia de un síndrome cístico. Disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical, ¿no? Ese es un síndrome cístico. Que se acompaña por piuria estéril y con frecuencia de microhematuria. Esta es la característica principal. La microhematuria. Ustedes van a hacer un examen de orina por X, Y, Z motivos y mi paciente va a tener una microhematuria. Tiene sangrado, le van a hacer un examen de próstata, una ecografía pensando que tiene un cálculo y no va a salir nada. Le repiten el examen de orina dentro de 2 meses, el paciente permanece con microhematuria. Entonces, si mi paciente que me pone clínicamente cómo es la piuria estéril, les va a decir que tiene orinas turbias. La orina no tiene mal olor, nada de orina y se ve como un espeso ahí, o si orina en vacío, les va a decir que se asienta algo blanco, ¿no? Que es el calcio. Puede tener un síndrome cístico, puede tener, ¿no? Pero esto sí es permanente. Entonces, paciente que tiene una microhematuria, hay que seguirlo y seguirlo y seguirlo. Es negativo para gérmenes habituales, ¿no? Mi sedimento acá sí va a salir con leucocitos, si hay inflamación, ¿no? Pero cada cultivo, negativo, negativo. Dice, casi la totalidad presenta una reacción a la tuberculina positiva. Nosotros que ya no le hacemos caso al PPD, ¿no? Ya casi nadie pide PPD. Cuando ustedes vayan a Estados Unidos y quieren hacer una prueba de descarte TBC, les van a pedir, todavía manejan el PPD. En hombres es frecuente que se asocie a una epididimitis y menos frecuentemente a una prostatitis, así es. Eso sí es claro. La urografía endovenosa es normal en el 90% de los pacientes. No hay signos patognomónicos. Generalmente, en etapas iniciales no hay ninguna alteración radiológica, ¿no?
una urografía excretoria, le van a hacer tomografía, le van a hacer resonancia magnética y el paciente no va a tener ninguna alteración. Pero van a tener su microhematuria, ¿no? Cuando el problema va avanzando, sí que vamos a encontrar calcificaciones. El radiólogo tiene que ser muy, muy, muy experto para ver esto, ¿no? Existen irregularidades en los márgenes de la papila. Imagen de erosión y áreas de menor densidad de contraste. ¿Por qué? Porque son estructuras pequeñitas, ¿no? Entonces tiene que ser muy experto para encontrarlas. Ya definitivamente cuando estamos en etapas avanzadas, ya hay destrucción del parénquima, ya hay fibrosis, ya las lesiones están a flor de piel, basta con tomar una radiografía simple de abdomen y vamos a encontrar las lesiones, ¿no? Muy bien. Primero, ¿cómo se diagnostica? Lo que me pasó es ser positivo. Viene el paciente con microhematuria persistente. Hago mi historia clínica. Mis antecedentes, muy importante, ha tenido, tiene, está cursando con una TBC activa, no ha tenido. Puedo acompañar, ¿no?, en examen con una radiografía de pulmón donde me puede mostrar lesiones de pulmón, ¿no? Bacilos alcohol resistentes en orina de 24 horas. También, ¿no?, es ¿cuál es la palabra? O sea, se toman las muestras en los negativos varias oportunidades, ¿no? Hasta que por ahí en alguna, que una centrifugación, porque no sale como en el esputo, ¿no? Así que boto un buen esputo y me va a salir una muestra con 3, 4 cruces de bacilos. En la orina no. Entonces, para llegar el bacilo a la orina tiene que haber dañado ya gran parte del parénquima y poder salir por el tubulito, ¿no? Entonces, generalmente como estén en el parénquima bien encapsuladitos, entonces es bien difícil de que salga un bacilo por ahí y lo podamos encontrar. Pero tenemos que seguir insistiendo. Se toman las muestras, ¿no? Cada mes seguimos tomando las muestras y hasta que podamos encontrarlo. Si no, tenemos que iniciar tratamiento. Un BK negativo cuando tenemos la alta sospecha, ¿no? El tratamiento sigue siendo tan igual como el tratamiento de la TBC pulmonar, con las 4 drogas, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etamontol. Damos tratamiento, las mismas pausas de la TBC pulmonar. ¿Qué pasa si mi paciente ya tiene insuficiencia renal, ¿no?, por causa de la tuberculosis? Entonces tengo que tener la precaución que la rifampicina y isoniazida no se eliminan mediante diálisis. Y si estoy utilizando ciclosporina, uso de rifampicina. Porque se me ha juntado aquí la diapositiva de trasplante. Entonces, claro, como el agua. Preguntas. Jimena, no hay preguntas, ¿no? No, doctora, no hay preguntas. Listo. Entonces terminamos la clase. Estudien para mañana. ¿Listo? Gracias, doctora.